días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos que se conectan con nosotros cada domingo y que por razones técnicas no hemos estado saliendo entre uno o dos domingos anteriores. Hoy día nos reconectamos contigo porque nuestro deseo, nuestro ánimo es cada semana poder llevar hasta tu casa, donde tú te encuentras, una palabra, una enseñanza o una reflexión que tenga que ver con las Escrituras, con la palabra de Dios o con las verdades y principios del reino de Jesucristo. Y a propósito del reino, lo que hoy día quiero compartir contigo tiene que ver con un tema muy especial. Para mí, en lo personal, es como lo vertebral de una persona que dice creer en Jesucristo. Porque muchas personas se acercaron a Jesús mientras Él estuvo en esta tierra. Algunos se acercaron para hacerle diferentes preguntas. Recuerdo que alguna vez un maestro de las Escrituras, un erudito de la ley y de los mandamientos, le dijo a Jesucristo cuál es el gran mandamiento, sabiendo él de qué se trataba la pregunta. Pero era una pregunta capciosa, a ver si Jesús la sabía responder. Y ya sabemos la respuesta. Pero también hubo otra persona que también se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Preguntas como esas, preguntas trascendentes, importantes, significativas, la gente tenía hacia Jesús. También sabemos que otros se acercaban por curiosidad para simplemente saber qué es lo que Jesús pensaba en cuanto a la vida, en cuanto a la existencia humana, pero también en lo que tiene que ver con la eternidad del hombre. Y para mí esa es una pregunta trascendente, importante y definitiva. ¿Por qué? Porque queramos o no, nos guste o no, todos un día vamos a partir de esta tierra. Y lo importante es saber dónde nos vamos a ir. Por eso esta pregunta que le hace esta persona a Jesús es muy importante. ¿Y de quién voy a hablar hoy día? De un maestro de la ley. Un maestro que se acerca a Jesús para hacerle una pregunta, seguramente porque en él habían dudas, habían inquietudes, habían muchas preguntas o interrogantes que no estaban resueltas. Quizás como tú, como yo, que muchas veces nos despertamos con una pregunta o con una inquietud y no sabemos su respuesta, mayormente si se trata de cosas espirituales o también que se trate de las cosas de Dios. Y este hombre se acerca a Jesús de noche para hacerle una pregunta y también para conversar, para dialogar con el maestro de los maestros. O sea, un maestro viene a hablar con el maestro de los maestros. Este hombre se llamaba Nicodemo. Y dicen las Escrituras que este hombre tenía un perfil que yo diría hoy día moral, espiritual y socialmente excelente. ¿Por qué te digo esto? Primero, porque él era un principal entre los judíos. Eso significaba que este hombre tenía una muy buena reputación ante su familia, ante sus vecinos, ante sus amigos y por supuesto ante la vecindad hebrea. Era un hombre intachable, irreprochable, un hombre que nadie podía levantar el dedo contra él. ¿Por qué? Porque además él pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era un consejo de gobierno compuesto por 70 ancianos, 70 sabios, hombres que juzgaban en aquel tiempo todo lo que tenía que ver con la ley hebrea hacia los hebreos. Así que estos hombres tenían que también ser de una tacha impecable ante la nación, ante sus coterráneos, ante su pueblo. Y Nicodemo pertenecía a este grupo de ancianos que se llamaban el Sanedrín. Pero además, si eso era poco, él era un maestro de la ley. ¿Y qué significa o qué significaba en ese tiempo que un hombre enseñara la ley? En primer lugar, tenía que saberla. Estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio.
Pero además de eso, también tenían que conocer la vida de los profetas, la vida de los reyes y todo lo que concernía a la vida de Israel con su cultura y sus costumbres. Así que estos hombres eran preparados, eran estudiosos, eran hombres que iban a escuelas rabínicas para ahí ser mentoreados, ahí ser enseñados y que a su vez ellos puedan enseñar a la gente de su pueblo. Pero si eso fuera poco, también eso demandaba del pueblo hacia ellos que tenían que ser también intachables, porque si enseñaban la ley, se suponía que eran hombres que también la vivían y también la practicaban. Así que desde ese punto de vista estamos viendo un hombre que tiene muchos atributos para alcanzar la salvación, atributos para alcanzar la vida eterna, atributos para alcanzar el favor de Dios. Y si eso fuera poco, este hombre pertenecía a una secta, la secta de los fariseos. ¿Y en qué creían los fariseos? Los fariseos creían en una vida eterna, en un castigo y en una bendición, o en un castigo y en un premio. Los que se portaban bien, entonces iban a tener un premio que era la vida eterna, y los que se portaban mal, los desobedientes, los rebeldes o injustos, iban a tener un castigo eterno. Además, ellos creían en los ángeles y en los demonios, en la inmortalidad del alma, o sea, una vida eterna después de esta vida. Ellos creían que después de la muerte el hombre seguía viviendo. Cuando tú comienzas a revisar el pensamiento de los fariseos, la doctrina y las enseñanzas de los fariseos, te das cuenta que está muy acorde al pensamiento de Jesucristo y de los apóstoles. O sea, así como nosotros vemos en las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de Pedro, de Pablo, vemos también que ellos nos enseñan hacia una eternidad en el cielo o una eternidad perdida eternamente en el infierno. Palabras que también usó Jesús, palabras que también usaron los apóstoles y que también lo vemos en el último libro de las Escrituras, que es el libro de Apocalipsis. Ahora, cuando tú comienzas a ver las creencias, las enseñanzas de los fariseos, te das cuenta que no estaban muy lejos. Y el problema de ellos, más que sus enseñanzas o doctrinas, estaba en la praxis de esas enseñanzas. Porque sabían mucho, conocían mucho de las Escrituras, pero a veces no practicaban lo que ellos conocían y sabían. Además, hablando de la parte o el aspecto práctico de los fariseos, ellos eran hombres que leían la Escritura todos los días. Oraban 3 veces al día. Ayunaban todos los viernes, de viernes para sábado, 24 horas. Ellos terminaban su semana en ayuno. Le llamaban el día sabático o el día de reposo o el día de descanso. Pero si eso fuera poco, todavía estos hombres ofrendaban y diezmaban hasta el comino. O sea, eran hombres rigurosos que en su buen corazón ellos querían hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios y vivir para Dios. Aquí en estos minutos, en esta introducción, yo he tratado de explicarte más o menos el perfil del hombre que se acerca a Jesús. Ya dijimos que es un maestro, es un erudito, es un hombre culto, preparado, es un hombre que conoce las Escrituras, la ley, los mandamientos, la historia de Israel y por supuesto en él habían inquietudes, quizás preguntas no resueltas. Y este hombre va de noche y quiero leer literalmente lo que dicen las Escrituras. Y para ello te invito al Evangelio de San Juan, capítulo 3. Y ahí dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto me llamó la atención mientras leía este verso para compartirlo con ustedes. Ellos reconocían, y hablo de los fariseos, ellos reconocían que en Jesucristo había algo distinto, algo diferente. Y dice que en él habían señales poderosas y milagrosas. Y yo quiero tomarme estos minutos antes de entrar y continuar con el tema, para que oremos. Voy a orar por ti, voy a orar por esa enfermedad, por ese problema, voy a orar por esa necesidad que en estos momentos te está inquietando o te está afectando. Vamos a orar juntos. Yo quiero que pongas todo tu corazón, toda tu fe y confianza en ese Jesucristo que tiene poder para sanar y para restaurar. Padre, oramos en el nombre de Jesús. En estos momentos hay gente que nos está viendo, hay gente que nos está escuchando, hay gente, Señor, detrás de esta pantalla que está viviendo un problema que no puede resolver. Un problema matrimonial, un problema familiar, un problema financiero, un problema emocional, un problema físico. Estamos orando por estas personas para que el poder del Espíritu Santo, la gracia de Jesucristo, venga sobre estas personas ahora, en estos momentos. Y que tú, Señor, como prometiste en tu palabra, que estas señales, que estas marcas seguirán a los que creen. Nosotros creemos en ti, creemos en tus sanidades, creemos en tus milagros, creemos en la intervención poderosa, milagrosa y sobrenatural del Espíritu Santo, sanando, restaurando y quitando todo vestigio de enfermedad, de dolencia. En el nombre de Jesús lo creemos y lo confesamos. Muchas gracias, Señor, por escucharnos, por oírnos y también por responder a nuestras peticiones. Hemos orado y creemos en la oración y en el poder de la oración. La oración tiene poder para cambiar y transformar los ambientes. Hemos confesado la palabra del Señor Jesucristo. Esa palabra poderosa, creativa, restauradora, que genera cosas nuevas. Así que yo te invito a creer que esta oración está restaurando, está sanando parte de lo que tú estabas pidiendo o todo lo que tú necesitabas, que en estos momentos el Señor está obrando en ti. Continúo con la historia. Mira, dice el verso 3, donde Jesucristo interrumpe a este Nicodemo y dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué interesante. Primero, Jesús interrumpe a este hombre en un diálogo, en una conversación. Y esa interrupción pareciera que no tiene nada que ver con lo que este hombre venía hablando o conversando con Jesús. Y pareciera que este hombre viene con sus intereses, pero Jesucristo le plantea sus intereses. Es como que él viene con inquietudes espirituales, religiosas, culturales, pero Jesucristo lo interrumpe, y lo interrumpe porque lo que le está diciendo y lo que le va a decir en los próximos versos sería trascendente para este hombre, porque de esto dependía no solo su vida temporal, sino también su vida eterna. Y yo te pregunto en estos momentos, ¿cómo estás tú con respecto a Dios, con respecto a tu conciencia, con respecto a tu presente y tu futuro? Porque muchas veces la gente está embaucada o la gente está obsesionada con la vida temporal, la vida que estamos viviendo hoy día, el aquí, el presente, el ir, el venir. Tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos sueños, y eso está bien porque es parte de nuestra vida. Pero vuelvo a preguntar,
¿Cómo estamos preparándonos para la vida eterna? ¿Cómo estamos preparándonos para ese viaje, si suena más romántico? ¿Cómo estamos preparándonos para la vida después de la muerte? Es importante porque eso es trascendente, eso es eterno, eso es para siempre. Nuestra vida aquí en la tierra, nuestra vida temporal, serán ¿cuánto? 70, 80 para los más robustos, otros 90, pero la vida se acabó. ¿Y qué son 90, 100 o 110 años para una persona con respecto a la eternidad? Es absolutamente nada. Por eso la interrupción que hace Jesús con este maestro tiene que ver con su vida eterna, tiene que ver con su vida después de la muerte. Y él le dice, repito, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces la pregunta que nos surge ahora, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se genera el nuevo nacimiento? ¿Quién lo produce? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son las consecuencias del nuevo nacimiento? Y hago esta pregunta porque yo me he encontrado a través de los años con muchas personas que no han entendido y no han comprendido todavía ¿qué significa el nuevo nacimiento? Hay personas que todavía están hablando, yo no me cambio de religión, yo sigo en mi religión, voy a morir en mi religión. Pero yo te hago esta pregunta, ¿cuándo Jesucristo habló de religión? Muéstrame en las Escrituras, en los Evangelios, en las cartas apostólicas, ¿cuándo se habló de religión? Jesucristo nunca habló de religión. Él nos habló de una relación, de una comunión, de una intimidad entre Dios y nosotros, entre el Padre y sus hijos, entre Jesucristo y sus discípulos. Ese tipo de relación nos habló el Señor Jesucristo. De hecho, allá en Juan capítulo 15, Él habla y Él dice, ustedes ya no son mis siervos, ahora son mis amigos, porque el amigo sabe lo que piensa su amo, lo que piensa su Señor, sabe lo que piensa su cercano, su inmediato, y ustedes saben todas mis cosas. O sea, Jesucristo les había abierto su corazón, le había vaciado su corazón con sus planes, proyectos, con la visión y pasión de Jesucristo. Así que Él dice, ustedes ahora son mis amigos. De siervos pasaron a amigos. Pero después, más adelante, en la resurrección de Jesucristo, allá en Juan capítulo 20, entonces ya Él habla con dos mujeres que van al sepulcro y le dice, ve a mis hermanos. Mira qué interesante, primero son siervos, luego son amigos y ahora son hermanos. Y la palabra hermanos significa misma genética o misma raíz. O sea, lo que Cristo tiene, yo también lo tengo, tú lo tienes. Si nosotros corroboramos esto con la oración modelo, allá en Mateo capítulo 6, donde Él dice, Padre nuestro. La palabra Padre viene de la palabra hebrea Abba, y esa palabra Abba significa fuente, raíz, origen. O sea, Dios es nuestro origen. Nosotros provenimos de Dios. Él es nuestro origen. Y cuando nosotros vamos a la carta a los Efesios, al capítulo 1, encontramos una gran revelación que nos da y nos entrega el apóstol Pablo. Y ahí nos dice que nosotros estábamos en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Así que cuando nosotros comenzamos a entender que con Jesucristo no hablamos de religión, sino de relación, pero esa relación se genera, se produce cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando experimentamos el nuevo nacimiento. Hay mucha gente que ha entregado su vida a Cristo, pero nunca le ha entregado su mente para que esa mente sea renovada, para que esa mente sea restaurada y pueda entender las verdades espirituales del reino. Hay gente que se ha entregado a Cristo, pero no a las palabras de Cristo. Entonces, todo lo que Cristo ha dicho que tenemos que hacer,
hacemos caso omiso, porque no estamos entregados a la palabra. Nos entregamos a la persona, pero no a la palabra de esa persona. Y Jesucristo nos dejó mandamientos. Hay gente que ha entregado su vida a Cristo, pero nunca ha entregado su vida al cuerpo de Cristo. Todo esto que te estoy diciendo tiene que ver con aspectos prácticos de lo que es nuestra vida en Cristo después del nuevo nacimiento. Así que no solo se trata de entregar nuestra vida a Cristo, sino también a las verdades, a los principios que Cristo nos dejó en su palabra. Esos mandamientos que Jesús dejó no son sugerencias, no son buenas ideas, son mandamientos, son órdenes. Y aquel que entrega su vida a Cristo, la entrega con todo. Eso me recuerda un verso allá en Lucas, en el capítulo 14, creo que es el verso 33, donde ahí dice, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Insisto, no se trata de religión. Si tú todavía estás defendiendo tu religión, entonces no conoces a Jesucristo. Aún no has tenido un encuentro con Jesucristo. Aún no has tenido un encuentro y un nuevo nacimiento con Jesucristo. Este hombre era religioso. Este hombre conocía la ley y los mandamientos. Este hombre ofrendaba y diezmaba. Este hombre oraba 3 veces al día. Este hombre era irreprochable. Este hombre asistía al templo más que muchos de nosotros. Este hombre se portaba bien con su esposa, con sus hijos, con su familia, con su entorno. Y si eso fuera poco, era un hombre que gozaba de buena reputación delante de sus vecinos y delante de sus amigos. Repito, esto no se trata de buenas obras, esto se trata de nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, por supuesto que va a generar buenas obras. ¿Por qué? Porque en el nuevo nacimiento nosotros recibimos la genética de Cristo, el ADN, la naturaleza de Cristo. Y al recibir esa genética, que es el amor ágape, de manera natural o sobrenatural, vamos a exhalar, vamos a impartir o vamos a entregar ese amor que está dentro de nosotros. ¿A través de qué? A través de acciones al prójimo. Pero primero tiene que haber un nuevo nacimiento. Y eso lo explica muy bien el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, allá en el capítulo 2, verso 10, que hemos sido equipados, hemos sido regenerados o hemos sido recreados en Cristo para buenas obras. Pero todavía nos queda en el tintero ¿de qué se trata el nuevo nacimiento y qué es el nuevo nacimiento? Cuando tú vas al capítulo 1 del Evangelio de Juan, o sea, te devuelves una hoja para aquellos que tenemos la Biblia literal. Mira lo que dice el capítulo 1, te vas al verso 12 y 13 y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Aquí hay dos cosas, primero recibirlo y segundo creer. Siempre la palabra creer que vas a leer en los evangelios, mayormente en las palabras de Jesús y en las palabras de los apóstoles, siempre la palabra creer es un verbo activo. Hay mucha gente que dice creo en Dios, pero no hace nada por Dios. ¿Me está entendiendo, no? O sea, creer siempre tiene que ver con acción. Tiene que ver con algo que nosotros vamos a hacer. Por eso Jesús allá en San Marcos capítulo 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y ahí comienza a enunciar 5 señales. Y entre esas señales vamos a echar fuera demonios, vamos a imponer las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Estas son señales, estas señales son marcas y estas marcas son el resultado, son la consecuencia del amor de Cristo en nosotros para impartirlo, para entregarlo a aquellos que lo necesitan. Por eso, si tú te declaras un hijo, una hija de Dios, yo quiero invitarte a que observes en tu familia, en tus amigos,
donde hay necesidad. Llega a esos lugares con una palabra de consejo, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una oración. Hay gente que todas las semanas y todos los días nos está esperando para que nosotros le llevemos una palabra que les fortalezca, que los anime, que los oriente. Por eso yo quiero animarte, porque tú que naciste de nuevo, que eres un hijo del Señor, una hija de Dios genuina, tú tienes la impartición de vida de Jesucristo para llevarla y compartirla a aquellos que la necesitan. Nosotros hoy día somos los que replicamos a Cristo. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, hizo el bien. Llegaba a una casa, habían enfermos, los sanaba. Habían personas que no tenían qué comer, les multiplicaba los panes y los peces. Llegaba a una casa, había una persona que había muerto. Él resucitaba a esa persona que había fallecido. Jesucristo siempre estaba presto, atento a las necesidades de la gente. Y yo le digo hoy día a aquellos que son hijos de Dios, seguidores de Cristo, discípulos de Jesucristo, que este es el tiempo donde tú comiences a mirar y a observar con ojos de sensibilidad el dolor de la gente, la problemática de la gente, y que ahí podamos llevar la palabra, el consejo, la bendición que Dios nos permita llevar a esa gente. Entonces, volvemos al verso. Entonces dice que los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No eran hijos de Dios, pero por recibir y creer en Jesucristo, ahora son hechos hijos de Dios. Entonces, esto nos lleva a una conclusión lógica. Hay gente que son criaturas de Dios y hay otros que son hijos de Dios. Y yo te invito para que tú seas un hijo de Dios. No te conformes con ser una criatura de Dios. Ahora ser hijo de Dios. Y el que es hijo es heredero. El que es hijo vuelve a casa, como la parábola del hijo pródigo. ¿Te recuerdas de esa parábola? Ese hijo que estaba lejos, pero que vuelve. Y cuando vuelve, el padre, que representa a Dios, le pone calzado, le pone vestido nuevo, le pone un anillo y lo mete a una fiesta, lo mete a un disfrute. Porque eso es conocer a Jesucristo, es vivir en plenitud de gozo, es vivir en bendición. Continúo lo que dice el verso 13. Dice, los cuales no son engendrados, note esa palabra, engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Ahí está hablando del nacimiento natural, el nacimiento que tuvimos cada uno de nosotros. Todos los que hoy día me están oyendo, viendo o escuchando, tuvimos un nacimiento. Ese nacimiento está relacionado con el día que salimos de la matriz de nuestra madre, la cual también honramos. Hace poquito fue el Día de las Madres y le damos gracias a Dios, los hijos, por las madres que Él nos prestó. Algunos ya no la tenemos, otros sí la tenemos todavía. Y si la tienes, disfrútala. Pero mira, aquí está hablando Jesucristo de un nacimiento. ¿Qué clase de nacimiento? El nacimiento natural, el que experimentan todos los seres humanos. Ese nacimiento natural solo nos permite vislumbrar, discernir y entender el mundo natural. Eso no nos permite entrar al mundo espiritual de Dios. Para entrar a ese mundo espiritual, a esa relación con Dios, de hijo a padre, de discípulo a maestro, de seguidor, para llegar a esa relación, a hijo de Dios, mira lo que sigue diciendo el verso 13, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, hay un nacimiento natural producido, generado por nuestros padres, y hay un nacimiento espiritual generado por Dios. Aquí ya estamos respondiendo una de las preguntas. ¿Quién genera el nacimiento o el nuevo nacimiento? Eso no lo produce la religión. Eso no lo produce ni lo generan las congregaciones. Eso no lo generan los predicadores o pastores. Eso lo genera Dios. Dios, a través del Espíritu Santo, creyendo en Jesucristo con todo
todo nuestro corazón que Él murió por nuestros pecados y a través de esa muerte Él nos restaura, Él nos redime, Él nos compra para que volvamos a tener una relación en paz con Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces podemos tener la seguridad, la confianza, la fe y la esperanza que no solo tenemos hoy día vida natural, sino también vida eterna, vida espiritual generada por Dios. O sea, no solo disfrutamos esta vida temporal, sino que también vamos a disfrutar la vida eterna con Dios. Después, cuando tú te vas un poquito más abajo en el capítulo 3, volviendo al diálogo entre Nicodemo y Jesús, en el verso 5 y 6 dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo vuelve a insistir, porque obviamente pudo discernir que en este hombre no había claridad y no estaba entendiendo las cosas espirituales. Y él corrobora lo que viene diciendo, dándole un poquito más de énfasis y más detalles. Y en el verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Hablando otra vez del nacimiento natural, el nacimiento generado por nuestros padres. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nota que ahí Espíritu primero está con mayúscula y luego está con minúscula. Eso quiere decir que para que haya nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento viene del cielo. ¿Quién lo genera en el hombre? El Espíritu Santo, que viene al espíritu humano que está dormido, que está enajenado, que está muerto. Pero el Espíritu Santo lo activa milagrosamente, sobrenaturalmente, y en esos momentos nosotros comenzamos a entender lo que no entendíamos, amar lo que no amábamos y a comprender lo que no comprendíamos. Por eso nuestras prioridades cambian. Y aquí yo quiero ser enfático. Aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha experimentado el nuevo nacimiento, no necesita de las cosas pasadas, no necesita de los vicios pasados. Por eso el apóstol Pablo es enfático en mencionar de manera detallada cuál es el comportamiento, cuál es la conducta, cuál es el proceder de aquellos que han nacido de nuevo. Hay gente que todavía piensa que nacer de nuevo es ir todos los domingos a su templo. Eso no está malo. El problema es que podemos ir al templo sin conocer al Cristo del templo. Podemos escuchar todos los domingos una enseñanza sin conocer al Cristo de esas enseñanzas. Muchos de nosotros podemos decir: yo creo en Dios. Pero aquí lo importante no solo es creer en Dios, sino que además el Señor pueda transformar, cambiar nuestras vidas, porque no te olvides, tarde o temprano todos nosotros somos intrascendentes. Estamos en esta vida, estamos en esta tierra por un periodo de tiempo. Pero repito la pregunta: ¿estás preparado? ¿Estás preparada para vivir después de la muerte? ¿Y dónde vas a vivir? ¿Sabes a dónde te vas a ir? ¿Tienes la convicción, la seguridad, la confianza? Si tú me preguntas a mí, los seres queridos que han recibido a Cristo en mi familia ya están con el Señor. Y ahí se cumple la palabra que dice: ausentes del cuerpo porque ya murieron, presentes en el Señor. Así que yo quiero darte esa palabra para que tú también tengas confianza y esperanza, y eso tiene que ver con acercarnos a Dios. Vivir con esa confianza, que si hoy estamos vivos por Cristo y para Cristo, pero si mañana dejamos de existir, seguimos viviendo por Cristo y para Cristo. Jesucristo cierra este diálogo, o va cerrando este diálogo, con una analogía, o con una historia, o con una parábola, con una comparación, a ver si por ahí estaba entendiendo o iba a entender Nicodemo. Y dice acá en el verso 8 del mismo capítulo 3, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Quiero repetir, quiero enfatizar, no se trata de religión. No se trata de conocimiento, no se trata de buenas obras, no se trata de buena conducta, no se trata de buena moral, se trata de nacer de nuevo, la necesidad de nacer de nuevo. Eso no lo generamos nosotros, eso no es por buenas obras, eso es por Cristo y para Cristo. Por eso, el que no ha nacido de nuevo sigue en oscuridad, sigue sin entender, sigue sin comprender aquellas verdades profundas que tienen que ver justamente con esa relación, con esa comunión con Dios. No es lo que hacemos por Dios, es lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y lo que Cristo hizo por nosotros es suficiente. Si nosotros creemos de todo corazón en lo que Cristo ha hecho por nosotros, entonces tú confías, descansas como el niño en el adulto, descansamos en Él, confiamos en Él y le decimos: Señor, yo quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y Salvador. Quiero orar por ti. Y si en estos momentos esta palabra ha llegado a tu vida, ha llegado a tu corazón, yo quiero que repitas esta oración con todo tu corazón, con toda tu fe y con todas tus fuerzas. Lo voy a hacer lento para que ahí donde estás tú puedas repetir lo que yo quiero compartir contigo. Padre que estás en el cielo, te doy muchas gracias por esta palabra, por esta enseñanza, porque llegó a tiempo. Hoy me arrepiento de mis pecados y me arrepiento de mi pasado y te pido perdón y oro para que tu Espíritu Santo venga a mí y haga de mi persona una nueva criatura, que yo sea hoy día un hijo tuyo y que el Espíritu Santo venga a vivir y a convivir conmigo, y que la gracia, la bendición y la presencia de Jesucristo esté conmigo desde ahora y para siempre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración con fe y confianza, hoy día, según la palabra y según las Escrituras, tú te has convertido en un hijo de Dios. Si hay preguntas, consultas, busca gente que realmente está amando a Cristo. Te lo cuento así rápido antes de despedirnos. Un día, hablando con unas personas que andaban buscando aparentemente la iglesia perfecta, y me decían: acá pasa esto, acá pasa esto otro, ¿y dónde me sugieres que yo vaya? Yo le dije así con mucha simpleza: ve a un lugar donde encuentres una iglesia cristocéntrica, una iglesia donde ensalce a Cristo, donde las doctrinas de Cristo, las enseñanzas de Cristo sean resaltadas, repetidas y enseñadas. Una iglesia cristocéntrica donde el amor de Cristo se pueda expresar entre los discípulos, entre los hijos de Dios, aquellos que profesamos la fe en Jesucristo. Así que te animo para que tú también seas parte de una congregación, de un grupo donde puedas nutrirte, crecer y tus respuestas sean contestadas. Si este video te sirvió, te ayudó, entonces envíalo, reenvíalo a amigos y familiares donde quiera que se encuentren. Y desde acá, del Centro California, nosotros estamos para servirte. Desde acá, lo que podamos hacer por ti o por ustedes, cuenten con nosotros desde ya. Que Dios les bendiga, que tengan un precioso domingo, una bendecida semana, y Dios mediante nos vemos el próximo domingo.